Silenciar los micrófonos, por favor. Bien. Cooperativa, 8:44 minutos. 8:44 minutos. Si pasa, está en Cooperativa. Y si juega Alexis, aún mejor. Hoy, final Europa League. Inter Sevilla, desde las 2. Doctor Conte tiene que activar su micrófono. Y alguien tiene que silenciar su micrófono porque está... Ahí. Doctor Conte tiene que iniciar su micrófono para poder escucharle. ¿Lo tienen cerrado? Lo voy a llamar. Ahora, ¿se oye? Sí, ahí sí. Ya. Bueno, lo que le estaba diciendo. ¿Sí? ¿Está con el equipo abierto? Y ahora sí, gracias. Sí. Ahora se oye, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que les decía es que muchos de los temas y del tema mismo, muchas de estas cosas están en una etapa de reciente, no hay medicina basada en la evidencia, hay muchas veces son casos clínicos, así que todo lo que digamos hoy día, mañana puede ser historia nomás. Bueno, la definición en este momento, la más reconocida, es que es una enfermedad vascular, endotelial, con hipercoagulabilidad y trombogenicidad producida por el virus SARS-2. Todo parte porque los receptores de angiotensina 2 es el receptor también del COVID-19, del SARS-CoV-2. Entonces, ustedes ven aquí cómo se une el receptor a la proteína externa del virus, realmente la proteína Spike. Ahora, ¿cuál es la magnitud que tiene el que se une a este receptor? Es la siguiente, que la localización de estos receptores es enorme en todo el organismo y es la clave del fenotipo también de esta enfermedad. Como ustedes ven, ataca fundamentalmente a los endotelios, tanto venas, arterias como la microcirculación, las células sanguíneas como linfocitos T, NK. El epitelio respiratorio alto tiene gran cantidad de estos receptores. El epitelio alveolar, sistema nervioso central y periférico, los miocardiocitos, es decir, es enorme la cantidad de manifestaciones cardíacas que tienen los pacientes, pero muchas veces no diagnosticadas. El enterocitos, el hígado, el vaso, el riñón. Ustedes ven fundamentalmente los tres tallos fundamentales: endotelio, pulmón y corazón. La expresión de estos receptores, como ustedes pueden ver, está en diferentes partes: sistema nervioso central, vías respiratorias superiores, en toda la vasculatura, en los pulmones, en el hígado, en los ojos, en el corazón, en los riñones, en el intestino. O sea, realmente está en todas partes casi del organismo. Y especialmente esos lugares donde mayor sintomatología y mayor expresión y tiene el cuadro clínico, o sea, su fenotipo. A esto se añade que hay una serie de circunstancias en las cuales se daña el endotelio. Y el endotelio dañado es mucho más activa y más grave la infección.
Por ejemplo, el daño integral de la edad, de la ateromatosis, de la hipertensión, de la diabetes. La inflamación crónica, como la obesidad, factores generales, el EPOC, el tabaquismo, el reposo, y factores protrombóticos como la trombofilia, síndrome antifosfolípido y el cáncer. Fundamentalmente se ha dividido en dos grandes tiempos. Una infección temprana que es fundamentalmente que está dada por la entrada del virus a la célula, y luego una fase intermedia donde también hay manifestaciones de la respuesta viral y empieza una respuesta inflamatoria muy importante. Aquí, como ustedes ven, hay factores epidemiológicos como el sexo, la edad, cigarrillos, la etnicidad. Esto está discutido, ¿eh? Pero después lo podemos ver. Las comorbilidades, expresión previa a otros COVID, terapias concomitantes, de esto ya sea todos estos receptores inhibidores, angiotensina, bloqueadores, de nada de esto hoy día se reconoce como cierto. De la etnicidad, que sea los afroamericanos o asiáticos, la verdad que eso se ha visto más que está dado por los niveles de pobreza. En Estados Unidos hay estadísticas de trabajo publicado donde dice que la mayor mortalidad, el 70% en pacientes afroamericanos y 30% en raza blanca, pero muchos de estos caucásicos es también por las condiciones de hacinamiento y mala alimentación que tienen. También hay factores moleculares, como variaciones genéticas, como la interleucina 1 beta, etcétera, la perforina. También las expresiones del epitelio pulmonar, las diferentes interleuquinas y citoquinas, la expresión de C, y aquí el DDP4 está fundamentalmente en el páncreas. Entonces, este es un receptor también de SARS-CoV-2. Entonces, eso también explicaría para algunos la mayor gravedad que tiene en pacientes y la aparición de diabetes espontánea y nueva una vez en infecciones por COVID. Luego viene esta respuesta inflamatoria. Bueno, ¿cómo se desata esto? Bueno, como ustedes saben, parte por los receptores de la mucosa respiratoria, de la nariz, por eso dicen que los niños tienen menos infecciones, porque tienen menos receptores nasales de COVID, de AC2. Bueno, llega el virus e inmediatamente infecta el alvéolo, o sea, hay una citotoxicidad inmediata en el alvéolo, y también inmediatamente va a estimular y a destruir también linfocitos. Y por otro lado va a los macrófagos. El macrófago es una célula muy importante aquí porque produce una serie de citoquinas y quimoquinas. Las citoquinas son estimuladores de celulares y las quimoquinas son reclutadores. Entonces, dentro de la célula que el macrófago libera citoquina y hemoglobina, está el neutrófilo. Ahora, ¿qué es lo nuevo en el neutrófilo? Usted, el glóbulo blanco, ¿en qué es lo nuevo? Que el glóbulo blanco se destruye y libera estos ácidos que ustedes ven aquí, que son de DNA e histonas. Esta DNA e histona, ¿qué produce? Produce que una verdadera trampa, unas redes. En estas redes se puede formar, se ponen otras células, se ponen plaquetas y se ponen restos nucleares y va haciendo una malla de fibrina al final, que es lo que se ve aquí. En aumento de la fibrina incluso intraalveolar. Esta fibrina que se forma aquí, indudablemente que empieza a producir el dímero D. Que el dímero D en el fondo está producido por la formación de fibrina y después la destrucción de la fibrina. Entonces, luego de esto también inmediatamente también compromete la microvasculatura, el endotelio del vaso, y también empieza a producirse lo mismo. Se empiezan a producir trampas por los neutrófilos y empieza a aparecer coagulación. Pero, ¿qué es lo que se ha visto ya en los pulmones? Estos son pulmones de autopsia. Se ha visto que estos son los alvéolos, como está lleno de coágulos. Ustedes ven, todos estos son pequeños trombosis de los
coágulos dentro de los alvéolos y una gran infiltración de linfocitos. Esto trae muchas veces que hay un poco de linfopenia. Aquí ustedes ven como en el mismo alvéolo, aquí se ve, por ejemplo, un trombo de fibrina en el mismo alvéolo. O sea, esto no es realidad, un glóbulo rojo aquí. O sea que la trombosis es microtrombosis, incluso en el mismo alvéolo. Ahora, hay una desregulación de genes. Se ha visto que en el COVID-19 hay 249 genes. Ustedes ven, algunos son upgrades, otros son downgrades. Y ustedes ven aquí cómo muchos de estos genes son productores de algo que se llama angiogénesis. Ustedes solo conocen mucho la angiogénesis porque son los expertos en angiogénesis. En el embarazo, el ejemplo más importante es la angiogénesis. Entonces, pero esto, a diferencia de la influenza, produce mucha producción de nuevos vasos, lo cual hace que sea más fácil la trombosis y, por otro lado, que sea más diseminada. Aquí ustedes pueden ver, este es un alvéolo normal. ¿Y qué pasa cuando ya está el virus, la infección? Ustedes ven que está totalmente regulado. Miren, totalmente irregular todos los alvéolos y los vasos. Y aquí ustedes ven cómo en los mismos vasos, aquí esto lo que pasa, lo que muestra la flechita, es que son vasos nuevos. Vasos nuevos. Es una angiogénesis por introspección, o sea, el mismo vaso, dentro del mismo vaso empiezan a aparecer otros vasos. O sea, no es que aumente, sino que dentro del mismo vaso se empieza a dividir y a aparecer vasos dentro de él, lo cual disminuye más todavía los lúmenes y aumenta más la posibilidad de tener trombosis. Entonces, esta angiogénesis es un aspecto importante del COVID y de alguna manera está aplicando la mayor cantidad de microtrombosis. Ustedes ven lo mismo acá, como está el glóbulo rojo, el endotelio, y aquí en el mismo endotelio se puede ver, esos son virus. O sea, la parte de citotoxicidad permanente llega a destruir el alvéolo, el mismo virus. Ahora, ¿por qué esto no ha ocurrido en otros virus? Porque aquí lo que hay es realmente una gran cantidad como dice, todos los músicos están actuando en esta orquesta. Y así ustedes ven como una de las cosas importantes es el hecho de que los monocitos tienen gran activación, liberan factor tisular y por otro lado también este factor tisular se une a las plaquetas y todo esto va desencadenando una mayor destrucción de glóbulos blancos y producción de estos TRAMP, que son los que yo le decía, liberación de trampas de histonas y activación de la regulación. Ahora, en esto parte del endotelio. La célula endotelial, ustedes saben que normalmente tiene como quien dice, como heparinas naturales. Esto se va perdiendo. Entonces, este endotelio, que es antitrombótico, se hace trombótico. ¿Por qué? Porque libera factor 8, libera factor von Willebrand y disminuye también la fibrinolisis. Entonces, esto se hace trombótico, las células también se hacen trombóticas y por otro lado también se activa mucho las plaquetas y va produciendo todos estos trombos. Pero esto no solamente actúa todo el sistema de la coagulación, sino que hay una serie de situaciones que son fundamentalmente las citoquinas y las quimoquinas que también alteran y aumentan la formación. Porque usted habla mucho, uno habla de la tormenta inflamatoria, ¿no? Citoquina. Pero la tormenta de citoquina, una de las cosas que tiene es que además de eso, activa la coagulación. O sea, produce más trombosis. Y le voy a explicar. Por ejemplo,
Aquí ustedes tienen como la interleuquina 17, que es un helper, va a activar las moléculas de adhesión del endotelio, el BCAM, el ICAM. Todo eso activa el endotelio y produce mayor trombosis. Aquí activa también los receptores de las plaquetas, diferentes receptores de las plaquetas. También la interleuquina 10 hace reclutamiento de neutrófilo. El neutrófilo también puede ir rodando, en un rolling, va rodando y después se va formando un trombo. O sea, en el fondo hoy día la coagulación ustedes no pueden considerarla que son proteínas y plaquetas. Son todos los elementos de la sangre participan en los trombos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los monocitos. Entonces es un concepto más moderno de la coagulación. Y ustedes ven cómo aquí estas quimoquinas lo que hacen es que hacen que los neutrófilos hacen rolling, o sea, se van dando vueltas, y igual que las plaquetas, y al final se van pegando y forman parte del trombo. Aquí ustedes ven la interleuquina 6, también altera las proteínas de adhesión del endotelio. Aquí este otro, por ejemplo, interleuquina 1 beta, está en la agregación paquetaria. La agregación paquetaria, lógicamente, que en la primera parte sobre esta agregación paquetaria, paqueta agregada, se va a agregar después la fibrina. También tiene reclutamiento la interleuquina 10 de neutrófilo. Puede producir también detención del glóbulo blanco y luego liberación del interior del glóbulo blanco, estas trampas de histona y de DNA que también sirven para hacer el interferón producido por los macrófagos, también importante. El reclutamiento de los monocitos. Acuérdense que el monocito libera factor tisular, y el factor tisular con el 7 es el inicio de la coagulación extrínseca. O sea, como ustedes ven, es más allá de todas las células que nosotros habitualmente conocemos de la coagulación, están todas las células que están en un vaso, más la aparición de citoquinas y quimoquinas. Sin embargo, hay bastantes limitaciones en los estudios de coagulación. Como ustedes ven, siempre lo que más aparece es la elevación del dímero D, la prolongación del tiempo de protrombina, que es pequeño, y la trombocitopenia, que es pequeño. Entonces, de alguna manera, toda esta tormenta y esta orquesta de coagulación y trombosis no está dada por un estudio de coagulación que nosotros no podamos tener una relación directa entre lo que está pasando y el estudio de laboratorio. Ahora, de todos los anticoagulantes, la verdad que se ha hablado mucho, pero es fundamentalmente la heparina, es el único que realmente ha permitido su utilización, y porque fuera de ser anticoagulante, tiene propiedades antiinflamatorias, especialmente se ha visto en la parte cardíaca, tiene protección endotelial, y también se ha visto que una de las espículas, el receptor S, podía tener algún tipo de neutralización con el mismo virus. Entonces, es por eso, y además la heparina lo que tiene, como ustedes saben, es que es muy manejable en el sentido que uno puede controlarla y no tiene, por ejemplo, los anticoagulantes de acción directa, que no tienen ningún antídoto. La heparina siempre con la dosis uno la puede controlar. Así que es fundamentalmente la heparina la que más se usa en este caso. Ahora, esto se ha visto incluso en pacientes graves, en los cuales se ha visto mayor sobrevida, incluso con ventilación mecánica, con el uso de heparina, sin mayor riesgo hemorrágico. Las guías de hospitalización con pacientes, con esto en general, no estoy hablando de paciente embarazada, en general todo paciente hospitalizado, independiente del puntaje, se recomienda el uso de heparina, aunque sea profiláctica. Y así, claro, las contraindicaciones son menos 25 plaquetas, un sangrado activo. La mecánica es siempre contraindicación de la farmacológica.
el paciente hospitalizado, había mucha discusión en esto. Yo me ha tocado algunos webinars de los americanos, de la Sociedad Americana de Hematología, en los cuales lo único que ellos tienen seguro es el hecho de que el uso de dosis de trombofilaxis, o sea, los 40 miligramos de noxiparina o la dalteparina 5.000 unidades, o la estándar 5.000 cada 8 horas. Claro que en el paciente hospitalizado hay una controversia grande, esto no son cosas absolutas. Están usando dosis intermedias, que sería los 40 miligramos o 0,5 cada 12 horas, o la heparina estándar 7.500 cada 8 horas. Indudablemente que cuando llegan a la UCI, que tienen IMC de 30, multifactores de riesgo de tromboembolismo venoso o biomarcadores, pueden aumentarse la dosis. Pero en general las dosis terapéuticas nadie las considera como un estándar. Ahora, entrando en el tema de la embarazada, bueno, como ustedes saben, todos los cambios fisiológicos de la éstasis vascular, los cambios endoteliales, la hipercoagulabilidad, aumenta el fibrinogen, el 8, el 5, o sea, en el fondo ustedes ven que muchas de estas cosas es lo que pasa también cuando un paciente se infecta con COVID. Hay resistencia a proteína C, aumento del PAI-1 y PAI-2 placentario, incremento de la portrombina, el dímero D. Y a propósito del dímero D, me ha tocado mucho que la gente muchas veces no maneja lo del dímero D, pero ustedes saben que la embarazada siempre tiene un dímero D superior a lo normal, pero hay mucha gente que está haciendo angiotac de pulmón, porque cree que todos los que tienen dímero D aumentado tienen una trombosis, una embolía pulmonar. Entonces ustedes ven la incidencia, son muy altas, estas son de la United Kingdom y de Irlanda. La muerte por embarazo también es alta. Esto ustedes lo conocen perfectamente. Nosotros siempre lo insistimos mucho, que el mayor riesgo es después del parto, las 6 semanas después del parto, y llega a ser 49% de las TEP ocurren después del puerperio. Y de hecho, estos factores de riesgo que ustedes lo tienen muy bien establecidos, yo vi unas guías clínicas que acaban de sacar de junio de este año en la revista del Hospital, en los cuales cada vez se ve que todas las guías clínicas están usando cada vez más estos scores para poder llegar a sumar estos factores de riesgo, y así como vi que los americanos ya tienen un 7% de uso, sobre todo en la cesárea, y los de la Royal Academy casi un 37% usan siempre heparina después del parto, especialmente cuando se trata de cesárea. En la embarazada con COVID, ustedes ven que estos son seres que fundamentalmente de China, en los cuales ustedes ven como la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, el cansancio, dolor de cabeza, en el fondo son los mismos síntomas que tiene cualquier otra persona que puede tener COVID. La diarrea, la rinorrea. Y aquí ustedes tienen cómo, en este estudio, cómo se vio que precisamente es el sobrepeso los que mayor casos hay, con sobrepeso y obesidad, 34%, las de mayor edad, y también, lógicamente, todos los factores que ya sabemos que aumentan la recepción la alteración de los receptores de AC. Y así también, si ustedes pueden ver aquí también cómo en las embarazadas de la parte de ese trimestre, se está un número mayor aumentado de pacientes que lo presentan. Ahora, hay alguna relación, algunos han relacionado los cambios asociados a la preeclampsia, sería también un factor agregado, porque muchas de estas cosas también influirían en
infección por COVID, la activación del sistema renina-angiotensina, la disfunción endotelial, la activación del complemento del tapo trombótico, como se ve en la preeclampsia, donde ustedes ven que van aquí en el espiral, aquí normalmente está el trofurato endovascular, y en este caso es la madre la que tiene el endotelio de la madre y la disminución de los volúmenes. Algunos han hecho alguna relación entre la alteración de la preeclampsia, o sería un factor favorecedor de la sintomatología del COVID. Y esto se debe fundamentalmente porque en el primer trimestre predomina una respuesta proinflamatoria, dada fundamentalmente por los TH1, por la liberación de interferón gamma y la interleucina 1 y la 6. En el segundo trimestre ocurre un cambio hacia una respuesta antiinflamatoria y tolerancia al feto, y empiezan los TH2, la 4, la 10, la 13. Y en el tercer trimestre hay un nuevo cambio hacia una respuesta proinflamatoria. Entonces, indudablemente que esto que hace, si uno lo ve en una diagrama así, en la embarazada, indudablemente que de la primera parte es más inflamatoria y con respuesta inflamatoria, TH1, y aumento los CD4 helper 1. Sin embargo, después que va en el segundo trimestre, empieza a aparecer la otra parte, los aumentos TH2, que es antiinflamatorio. Finalmente, la parte final también aumentaría de nuevo la parte procoagulante inflamatoria. Esto hace porque en algunos la enfermedad es muy moderada y en algunos muy severa. Sin embargo, la severidad está aparentemente no es más del 5%. Ahora, hay una serie de hipótesis, digo yo. Por ejemplo, esto lo publicaron una revista de inmunología y que está en el King College de Inglaterra y los chinos, en el cual, según ellos, todas estas posibilidades existirían. Por ejemplo, que la hipoxemia puede traer alteraciones en el preparto o el daño fetal, la liberación de interferón, como ustedes veían que la primera parte puede traer displasia nerviosa o daño fetal, la activación de NK, eclampsia, daño fetal, la activación de los T, también daño fetal, la expresión de citoquinas proinflamatorias también puede dar lo mismo, y expresión de citoquinas proinflamatorias también, línea respiratoria, y lo único que sí podría haber alguna inmunodepresión por virus. Todo esto, toda esta pérdida de inmunotolerancia materno-fetal, daño del embrión, displasia cortical, aumento de parto prematuro, en general son hipótesis, pero están saliendo publicadas, pero un poco las traigo para ver cuál es la opinión de ustedes. Se ha visto incluso que este virus ataca a todos lados. En adultos se ha visto que que la anosmia y la pérdida entra en el bulbo olfatorio, y se ha visto no inmediatamente, sino que a los 3 meses se ha visto que hay cambios estructurales cerebrales después de la infección. Entonces, en aumento de volumen, que sería lo rojo, o disminución de volumen. Entonces, no sabemos. Yo creo que todo esto somos nosotros un experimento mundial de todo lo que está pasando. Bueno, esto la verdad es que ustedes lo conocen de más, y yo creo que acabo de ver una guía clínica excelente que publicaron recién, 25 páginas, 14 autores, donde está muy bien elaborado todos los diferentes usos de la heparina en las diferentes etapas de la embarazada o del puerperio. Lo único que sí que quiero recomendar el ajuste de la heparina con la actividad antifactor 10 que nosotros podemos hacer en laboratorio. Así que esto sí es importante conocer, porque muchas veces tiene el TTPA largo. Entonces esto hace que el TTPA no sirva para controlar la dosis de heparina, sobre todo cuando usan dosis intermedias o ya dosis terapéuticas. Entonces sí, les recomiendo
que nosotros podemos hacer los antifactores activados. Bueno, y eso era lo que les quería decir, que esta enfermedad vascular endotelial con gran hipercoagulabilidad, gran tromboglicidad, el embarazada se suman factores de TEP, como son de la madre, del embarazo, del parto, del puerperio. Muchas gracias. Gracias, doctor Conte. Muy buena su exposición, muy gráfica, muy didáctica. Así que se abre el periodo de preguntas, opiniones. ¿Alguien quiere hacer una pregunta al doctor Conte? Realmente es una enfermedad que conocemos poco, y estoy viendo que las secuelas que puede producir también son bastante conocidas. Eso va a tomar un buen tiempo saber qué es lo que ha pasado con la población que está expuesta a este virus. Y realmente no ha tocado todo, porque no sabíamos cómo se iba a presentar, ni cómo iba a evolucionar. Ahora, ¿usted recomienda que todas las embarazadas en puerperio reciban una profilaxia antitrombótica o no, doctor Conte? Yo creo que sí, de hecho, ustedes tienen una guía clínica con un puntaje que da alto, y de hecho, si yo empiezo a mirar todas las guías clínicas de diferentes sociedades, es cada vez más, yo diría que son los americanos los que menos la usan, pero los canadienses, los australianos, los de United Kingdom y Irlanda, el uso especialmente en cesárea, porque los primeros casos, casi todos le hacían cesárea de que estaban embarazados con COVID. No sé si por el riesgo, la transmisión fetomaterna, tampoco se ha demostrado nada de eso. Yo estuve leyendo, eran puras hipótesis, que era la placenta, que era una célula sanguínea, pero solamente hipótesis nada más. Es decir, si ustedes les muestro aquí. Pura Oscar, espérate, doctor Conte, adelante. Dígame. Oscar, ¿tuvo una pregunta que es? De partida, ¿me escuchas, Guillermo? Sí, cómo no. Oye, muchas gracias por haber aceptado en tan poco tiempo hacer esta exposición, porque tú me decías que necesitaba más tiempo, ¿no? Pero... Mira, el problema es que todos los días aparecen 10 papers, así que si vas contra el tiempo siempre, nunca vas a alcanzar a saber todo lo que hay que saber. Oye, Más que aparecen 3 nuevos y 2 desmienten los otros, así que... Para nosotros es un gran honor tenerte acá, Guillermo, muchas gracias por la exposición. Lo que yo te quería preguntar, en la tormenta de citoquinas, ¿qué importancia tiene, o sea, mejor dicho, en la tormenta de citoquinas, la actividad endotelial, cómo se va dando? ¿Tiene alguna importancia la vasoconstricción, la vasodilatación arterial y la velocidad de circulación? ¿Tiene que ver con el daño que pueda producir? Mira, yo creo que es lo que yo te decía antes, lo que pasa es que en la última fase del embarazo hay mucha TH1, entonces aumenta la actividad proinflamatoria. Y esa actividad proinflamatoria indudablemente que libera citoquina y quimoquina. Y como yo te demostré, lo que nosotros pensamos que era, siempre pensamos que la coagulación era como aparte. Hoy día nos damos cuenta que la coagulación son todas las células sanguíneas y además una serie de quimoquina y quimoquinas que estimulan endotelios, todas las células. Están los linfocitos, los monocitos, te ves tú que están, toda la orquesta, todos están jugando. Entonces, yo creo que todo va en contra, en el sentido que todo es procoagulante. Ahora, indudablemente que cuando eso sobrepasa un nivel, llega a un nivel en el cual ya es bastante más difícil, en el sentido de que tú ves que se empieza a aparecer una coagulación intraocular diseminada. Eso es muy raro, ¿eh? Uh-huh. Pero en ese momento también el sistema fibrinolytico falla. Y al fallar el sistema fibrinolytico es peor todavía la trombosis. Y es lo que después, entiendes tú, está dejando secuelas por todos lados.
Es decir, toda esa fibrosis que tiene pulmonar, que la gente se recupera el COVID, pero tiene un cansancio permanente, no es capaz de caminar unas cuadras. Y eso muchas veces es cambio de fibrosis, o sea, no sabemos todo lo que viene, o sea, es un bicho maldito que nos va a traer muchos problemas, porque la gente, bueno, o sea, yo hablaba con una doctora de Ecuador, ella estuvo, siendo 30 años, estuvo un mes hospitalizada con ventilador y con todo, y dijo, después aprendí recién a hablar, aprendí a deglutir, aprendí todo, o sea, bajan 20 kilos de peso. Algunos nos vendría re bien, pero la mayor parte mal. Sí. La pregunta, como yo te la hago, Guillermo, es si hay alguna diferencia en la edad del paciente, en el endotelio del paciente con su edad, digamos así, ¿ya? O sea, el endotelio de la mujer joven es distinto, responde distinto a la arteria también en la dilatación o la constricción. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, primero que todo, no sabemos exactamente porque por qué en algunos gente de 40, 50 años hacen trombosis cerebrales y hemorragia cerebral. O sea, el daño no siempre localizado. ¿Por qué en los niños tienen la infección y después de un mes hace un síndrome inflamatorio enorme que parece el Kawasaki, con dilatación incluso de las coronarias? O sea, todo lo que yo te puedo decir tiene la validez de este momento. Porque no sabemos todo lo que viene. Ahora, indudablemente, si tú tienes placa de aterosclerosis, si tienes vasos más rígidos, si tú tienes daño por la diabetes, especialmente, la diabetes es fatal, o la misma obesidad. Aquí los colegas jóvenes que estaban en la primera línea en las unidades de cuidado intensivo me decían, doctor, me decían, los que se mueren son hombres y los obesidad mórbida. Es decir, la obesidad tú ves aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, aquí en el último trimestre del embarazo, tú como que le das un empujoncito, le ayudas al virus. Porque muchos de los cambios que tiene normalmente una embarazada ayudan, son proinflamatorios, procoagulantes. Entonces, ahí se te complica más la cosa. ¿Guido? Guillermo, muchas gracias por la exposición. Nosotros acá en el departamento en realidad siempre necesitamos muchas veces apoyo hematológico y gracias por su apoyo y por esta charla. ¿Cuánto tiempo? Quizá va a ser variable porque como dices tú, ¿verdad? No conocemos bien lo que está pasando y lo que nos va a seguir pasando. Yo me imagino que la profilaxis se debe usar en las puérperas en general, como lo dijiste tú, pero quizá cuánto tiempo y en algunas, por ejemplo, las obesas, quizá más tiempo todavía, y si existe algún examen de laboratorio que nos ayude a apoyarnos en el tiempo de profilaxis a la puérpera. ¿Tú estás hablando de una puérpera normal o una puérpera? Puérperas normales y de repente hay puérperas que, como tenemos tanta obesidad, y la obesidad es un factor agravante en este caso, quizá la profilaxis es más prolongada en esas pacientes, la profilaxis del puerperio, digo. Mira, la verdad es que nosotros tenemos la regla de las 6 semanas, pero los estudios ya más acabados, más puntuales, demuestran que no son 6 semanas, es un trimestre. Prácticamente son 3 meses después del parto que tiene mayor hipercoagulabilidad. 3 meses, no 6 semanas. Ahora, yo no sé, en una gran obesa, una mórbida, a lo mejor hay necesidad de seguir esto. Ahora, no hay ningún marcador, pues yo te podría decir, ¿por qué no le hace dímero D? Bueno, esto a mí me ha tocado ver, si hay un estudio que está, el GERS, si ustedes ven, que sobre 1000 de dímero D es mayor el riesgo. El GERS lo demuestra, ¿entiendes tú? Y en algunas ocasiones a mí me ha tocado que me han pedido una opinión y he tenido que decir, mira, por todas las condiciones que tiene esta paciente,
ya sea obesidad mórbida o alteraciones hipertensas, diabéticas, etcétera, y con un dímero D muy alto, que permanece alto, sin que tenga compromiso cardíaco, troponina tan normal, etcétera. Pero yo he sugerido mantener esto, mantenerlo indudablemente, que es una precaución ante esto. Gracias a Dios esto no es tan frecuente, pero sí mantener niveles muy altos de dímero D, yo creo que siempre serían una alerta para el médico, sobre todo sabiendo que esta mayor hipermovilidad no es 6 semanas, sino que es un trimestre. Perfecto. Más preguntas. Sí, Victoria. Yo le quería preguntar un poco, que nos pudiera hacer quizá un repaso en caso de pacientes en cirugía, no embarazadas, sino de pacientes con cirugía. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a tratamiento profiláctico o manejo postquirúrgico? Bueno, usted está hablando, estamos hablando en general, no nada con COVID, ¿no? No, relacionado en el Ya. fondo con COVID. No, Bueno, en el fondo indudablemente que si hay pacientes que son tan anticoagulados, nos toca pacientes que están anticoagulados que llegan. Todos estos pacientes, primero, el hecho de que todos que son la vitamina K dependiente, el neosintrón, la warfarina, en general, muchos han tratado de pasarlo a anticoagulantes de acción directa. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer controles. Pero llegado el momento, cuando usted llega a la cirugía, todos pasan a la heparina, como yo le mostraba la heparina, porque tiene muchas propiedades beneficiosas que no tienen los otros anticoagulantes. Es decir, es conocido la experiencia que usted tiene una trombosis venosa periférica y usted le da heparina, y si le da heparina bajo peso, y a las 2 semanas a veces usted le hace un ecodoppler y casi ha desaparecido el coágulo. Pero no desaparece el coágulo ni con las vitaminas K, ni con los anticoagulantes son directas, porque eso lo único que hacen es no tener recurrencia, impiden la recurrencia, pero no tienen efectos benéficos muchas veces en el endotelio que usted tiene, por ejemplo, con la heparina de bajo peso o con la heparina estándar. Así que igual tiene que tener heparina antes si tiene factores de riesgo, tiene que tenerla hasta 12 horas antes. Estoy hablando no la embarazada generalmente la idea es suspenderla un día por toda la cosa de la anestesia local, epidural, etc. Pero en general, muchas veces en la persona de cirugía general se le suspende 2 horas antes, entra al pabellón y a la salida, dependiendo del riesgo sangrado que tenga, se reincorpora a las 12 horas o a las 24 horas. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque me ha tocado a mí pacientes que, sobre todo los que son valvulares, que uno inmediatamente tiene que, en cuanto que sale el pabellón, casi tiene que volver a reinstalar la heparina, porque si no, hacen trombosis. A mí me ha tocado ver que han hecho embolía stroke, entonces no es menor. Más consulta al doctor Conte. Aprovechemos a hacerle todas las preguntas. Realmente me doy cuenta que realmente conocemos mucho y aún nos falta mucho por conocer, ¿eh? Y también nos falta mucho por recorrer en esta pandemia. Bueno, nosotros estamos absolutamente para la orden de usted. Incluso yo creo que la doctora Victoria Paredes podría tener el mail, y nos mandan un mail y podemos hacer Zoom o lo que quieran, porque indudablemente que a veces tú tienes el problema en cualquier lugar. ¿Sí? Ahora con esto de los Zoom, lo llaman de todo el país o lo llaman de todo y a cualquier hora. Entonces uno en el fondo tiene que... Ahí está en una primera línea de la retaguardia, pero no importa, está igual actuando, ¿no? Y apoyando la causa. Exacto, exacto. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Hay muchas preguntas, pero... Adelante. El doctor ¿Puedo Larroque preguntar también está con algo nosotros. más? Sí, por supuesto.
Guillermo, en la coagulación vascular diseminada, hay también, puede haber la coagulación o la trombosis o la hemorragia, ¿cierto? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo es el fenómeno? La coagulación intramuscular diseminada fundamentalmente hoy está dada por microtrombosis de los órganos. No, es muy raro que un paciente sangre. Generalmente el problema es trombótico más que de sangrado. ¿Por qué? Porque lo que va fallando son los sistemas filinolíticos. O sea, lo que tiene que destruir el coágulo no destruye. Entonces se va apareciendo daño orgánico múltiple. Y tú ves que en una UCI casi ninguno sangra. Y muchos tienen coagulación intramuscular diseminada por diferentes razones, como especialmente la sepsis que tienen estos pacientes. Y tú lo vas viendo nada más que por las pruebas de coagulación, el TP, pero aquí es diferente. Esto no es una CID. Son muy raros los casos por COVID que hacen CID, muy raros. Lo que sí es tan activa el mecanismo trombótico que han hecho a veces, trombosis en el pulmón, que no son embolías pulmonares, sino que se ha formado el trombo ahí mismo, y muchas veces son distales. ¿Por qué? Porque si tú le estudias todo, no hay ningún lugar donde ha emigrado un trombo. Se produjo en el pulmón el trombo. Entonces es realmente nuevo, todo es nuevo. Perfecto. ¿Alguien más? Doctor Conte, bueno, ya son las 9:30. Ha sido un placer escucharlo, haberlo tenido acá con nosotros y esperamos estar reuniéndonos en otras ocasiones. Y le Con mucho agradecemos gusto, la doctor. exposición. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, usted. doctor, Esté por bien. su Gracias, presentación esté muy bien. también. Chao, Gracias. gracias. Aplausos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. Cuando